La mayoría de negocios que me contactan me dicen siempre lo mismo. Luis, mis anuncios no funcionan. Pero cuando analizamos los números, casi nunca es un problema de anuncios. El problema es que su embudo está roto y no saben en qué parte. Hoy te voy a enseñar cómo diagnosticar dónde se rompe exactamente tu embudo con solo 4 métricas. Cuando un negocio depende de lanzamientos, referidos o tráfico irregular, lo que realmente le falta no son más anuncios. Lo que le falta es un buen sistema de adquisición predecible. Y un sistema de adquisición predecible tiene varias piezas. Tienes los anuncios, tienes la página de registro, que es la landing, tienes un vídeo VSL, la agenda y la llamada. Y luego, obviamente, en la llamada, pues se realiza la venta. Si una sola pieza de estas falla, todo el sistema deja de funcionar. Y entonces la gente empieza a cambiar cosas al azar y cambian el copy y cambian el funnel, cambian el nicho o cambian el precio del ticket, cuando en realidad el problema suele estar en un punto muy concreto del embudo. Bien, cuando analizamos un embudo de adquisición a tráfico frío, realmente solo hay 4 puntos donde puede romperse. Si sabes medir estos 4 puntos, puedes saber exactamente dónde está el problema, así que vamos a verlo. Un embudo high ticket tiene normalmente esta estructura. Aquí a la izquierda vemos donde empieza a generarse ese tráfico que puede ser dentro de Meta Ads, es decir, Facebook, Instagram, etcétera, donde has hecho unos anuncios de pago, los cuales los envías, redireccionas ese tráfico a la landing page. YouTube Ads también puedes hacer, Google Ads, Instagram, pues por ejemplo, contenido orgánico, también puede venir de YouTube orgánico. Toda esta audiencia, todo este tráfico lo puedes redirigir a esta página de registro. En ella solemos tener la oferta, también podemos incluir ya el VSL y un llamado a la acción para que pasen a agendar llamada. Pero antes de todo, pues tienes el VSL donde explica todo el mecanismo único que utilizas, cuál es la oferta que tienes, para quién va dirigido, qué problemas soluciona, qué casos de éxito has tenido, qué experiencia han tenido las personas que han adquirido tu servicio o oferta y bueno, pues generar también algo de curiosidad, no explicarlo todo precisamente punto a punto, sino que quede algo de curiosidad para que esas personas acaben de agendar llamada para ver si realmente cualifican para ese producto o servicio y de ahí pasamos a filtrar los curiosos con el filtro que tenemos, que aplicas una serie de preguntas de calidad, por ejemplo, pues si están dentro de ese nicho, si tienen ese dolor o ese deseo, si tienen capacidad económica para poder adquirir la oferta o servicio que tú tienes y de ahí ya pasan a la agenda, al calendario para reservar esa llamada de auditoría o consultoría estratégica. Se le va a dar más contexto, se le va a resolver las dudas que le queden, derribar falsas creencias que no se hayan derribado ya en el VSL y si finalmente encaja con la oferta o servicio que se ofrece, pues entonces se cierra la venta. Entonces en la llamada se hace ese diagnóstico, se le da esa oferta después del discovery, de descubrir cuáles son los motivos, por qué ha agendado llamada, por qué le interesa tu servicio, si encaja con lo que realmente ofreces y finalmente hay ese cierre, esa venta que genera ese cliente nuevo para tu negocio después de haber pasado por todas las fases de este funnel y definitivamente pues no necesitas más leads, sino que necesitas un sistema que genere llamadas cualificadas, las cuales luego te generen esas ventas. A continuación te voy a enseñar los problemas más comunes que hay a la hora de tener un embudo y saber exactamente dónde se está rompiendo. Entonces, el problema número uno sería en el anuncio. En el anuncio en sí no atrae a la persona correcta. Entonces, el anuncio, su misión es que hagan clic en él y de ahí pues, pasen a la landing. Y esto está medido por el CTR, el click-through rate, y entonces el CPC, que es el coste por clic, o el hook, o el ángulo, todo esto te da señales y refleja de si el anuncio es de calidad o no y está funcionando bien con el funnel. Un CTR muy bajo, pues ya significa que no está generando interés en nuestra audiencia o a la audiencia que le está llegando. Un coste por clic muy alto, pues también es un índice claro de ello y en general, pues poco tráfico entrando desde ese anuncio a la landing. Por lo tanto, el resto del funnel no es el problema. En este caso no es un problema del funnel, es un problema del anuncio. Entonces, aquí sí, si alguien me viene diciendo mis anuncios no funcionan y entonces vemos que tiene un
estas métricas muy mal y que llega muy poco porcentaje de personas a la landing, estamos entendiendo que el problema viene de los anuncios. Entonces ya no sigues diagnosticando otras partes del funnel, ¿vale? Ya empiezas por aquí. En este caso no es un problema del funnel, es un problema del propio mensaje. Entonces, muy importante, por ejemplo, el hook, pues decir claramente a quién va dirigido. Pues, por ejemplo, atención, clínicas dentales. Pues ya es muy claro desde un principio el público que debe pues consumir ese anuncio y el resto pues no tiene por qué quedarse. ¿Sí? Atención, consultores, atención, inmobiliarias, atención, agencias, cualquier cosa así, de primeras ya está filtrando. También lo podemos hacer de manera visual, ya sea con un banner escrito o bien pues con algo que refleje muy claramente pues que están dentro de una clínica dental o dentro de una agencia inmobiliaria, etcétera. En ese caso iría dirigido el anuncio, por ejemplo, a una clínica dental, por si el dueño de la clínica dental pues quiere atraer más clientes a su clínica. En cambio, podríamos hacerlo al revés, en vez de B2C, pues entonces diríamos, si eres de Barcelona y estás buscando una clínica dental donde ponerte tus Invisalign, que sepas que y continúas. Entonces aquí automáticamente has filtrado ya la zona por la que ese público le puede interesar, ya que una clínica dental a alguien de Valencia que se la ofrezcan en Cádiz, pues no tiene ningún sentido, porque es un negocio local al que tendrá que asistir de manera presencial. Por lo tanto, ya has filtrado. Entonces, todo esto hace que el anuncio pues vaya dirigido bien a un público o no. Y esto es solo ejemplo del hook, pero ya habría que mirar pues mucho más, pues el mensaje y varias partes del propio anuncio, como ya hemos comentado en otros vídeos. El problema número 2, la landing no convierte. Y esto es muy clave. De los ads pasan a la landing. En la landing, si el tráfico llega, ya hemos superado el problema de que sea el problema los anuncios, pero no avanza. Entonces, ¿qué significa? Que la propia landing no es fuerte, tiene un posicionamiento débil. Su promesa es poco clara, puede que no sea muy específica en cuanto a tiempo, a objetivo, en cuánto tiempo puede conseguir la persona, el prospecto, pasar de A al punto B. La oferta es poco atractiva, incluso puede ser que no tenga una garantía, etcétera. En general, pues no convierte y a partir de ahí pues no puedes continuar diagnosticando tampoco el embudo porque la gente se queda ahí, de ahí no pasa. ¿De acuerdo? Mucha gente intenta arreglar esto cambiando anuncios y aquí viene el gran error. No son los anuncios. Si el anuncio te está trayendo volumen de tráfico, te está trayendo un buen CTR, un buen CPC, etcétera, y te está trayendo gente calificada, digamos, gente que resuena con todo el mensaje que dices en el anuncio, que tiene que tener toda la coherencia con la landing page, que esto es otro tema que también es muy importante tener en cuenta. Ambos mensajes tienen que decir lo mismo, porque si no, el lead viene con una idea del anuncio y luego se encuentra otra cosa totalmente diferente. Entonces hay una disonancia, interfiere lo que había escuchado anteriormente con lo que se ha encontrado luego y por lo tanto se va de la landing page y no continúa por el funnel. Así que el problema no estaba en los anuncios, sino que estaba en la landing. Y aquí vamos a citar una métrica muy clave. ¿De acuerdo? Hablamos en términos generales, pero tened en cuenta que la conversión de landing tiene que ser de un mínimo de un 15%, ¿vale? Entonces aquí ya se está dando una pista de si está funcionando bien la landing o no. Que puede ser mucho mejor de un 15%, pero ahí ya tienes que tener un mínimo para enfocarte y ver si aquí pues hay que meter casos de éxito, explicar quién es el experto, mejorar sobre todo la promesa, suele ser lo más importante y también pues lo que tenemos dentro, ¿no? Como el VSL, etcétera. Problema número 3. La VSL no genera deseo suficiente como para agendar llamada o bien las personas que agendan llamada no llegan del todo bien preparadas para la llamada de ventas. Y es que aquí ya tenemos que el anuncio funciona, la landing convierte, pero el VSL no está generando suficiente tráfico de calidad al siguiente paso del embudo. La VSL vamos a tener en cuenta la retención que tiene, es decir, si las personas se quedan suficientemente tiempo para ver el vídeo, es obvio que la gráfica baje con el tiempo, que haya más al principio, igual que pasa pues igual con un vídeo de YouTube,
pero tenemos que ver si la retención es suficiente o no. Si tienes un VSL de 10 minutos y solo se quedan un minuto o menos, pues tienes una mala retención y eso hay que mejorarlo. Entonces, la retención es muy importante, también cuántas personas hacen play en el vídeo y lo consumen y van preparados a la llamada y cuánto convierte ese vídeo. Entonces, la comprensión que hay del propio vídeo, luego lo vas a notar en la llamada. La calidad de ese vídeo, esa estructura, ese contenido que tiene, lo vas a notar mucho en cómo vienen las personas, si vienen con un contexto suficiente, si vienen preparadas para la venta o bien vienen muy perdidas y si ha generado suficiente confianza, etcétera. Todo esto se va a notar mucho en las llamadas y en la cantidad de personas también que se presenta, etcétera. La explicación es que aquí es donde la persona decide si tiene sentido o no para esa persona pasar al siguiente paso del embudo y agendar esa llamada. La gente agenda llamadas, pero no llega realmente convencida. Y eso es un claro síntoma de que la VSL no está funcionando bien. No es un problema de conversión, es un problema de explicación, de contenido, de estructura del propio VSL. Pasamos al cuarto y último error que he citado aquí. El problema número 4 sería que la llamada no convierte, entonces ya tienes el anuncio, la landing VSL han llegado a la llamada y aquí nos fijamos en dos métricas muy importantes. El show rate, que es el porcentaje de personas que se presentan a la llamada, el porcentaje de personas que asisten a la llamada y luego el porcentaje de cierre de esas propias llamadas. Si tenemos un buen show rate, que vamos a poner que en B2B sea de alrededor de un 65% y en B2C de un 50%, si están por encima de ambos está genial, si está por debajo tenemos un problema que mejorar, como por ejemplo contactar al lead después de haberse registrado, enviarle emails recordando la llamada. También se puede ir nutriendo en esos emails, incluso enviándole enlaces donde estén vídeos de YouTube tuyos con contenido. Se le puede enviar también recordatorios, por ejemplo, por WhatsApp, para recordarles que tiene una llamada en 6 horas, luego en 1 hora, luego 5 o 10 minutos antes, etcétera. Y todo esto mejorará mucho el porcentaje de asistencia a las llamadas de venta. Y luego la parte del closing rate. Aquí es muy importante ver si el porcentaje de cierre está por encima del 20%, está genial, y entonces seguramente no tengas ningún problema anteriormente en las partes que le preceden dentro del funnel, pero si no es así, tendremos que ver claramente si el problema viene por el embudo o viene por la parte de ventas. Si el lead llega mal cualificado, el closer se convierte en el psicólogo, educador y vendedor al mismo tiempo. Y no es un problema de tráfico, es un problema de cualificación. Entonces, si el lead está dentro del nicho en el que estás tú, tiene el problema que tú solucionas con tu oferta y tiene la capacidad económica para invertir en tu solución, el lead está cualificado. Entonces no es un problema de marketing ni de embudo, sino ya sería un problema dentro de ventas. Si no es así, hay que mejorar parte del mensaje que tengamos dentro del anuncio landing USL para que todo concuerde y llegue de una manera calificada ese lead. Y además el filtro juega un último papel muy importante de no dejar pasar a esas personas que a lo mejor sí que tienen ese problema, pero que no pueden invertir porque ahora mismo pues, no tienen capacidad económica para ello. Entonces el filtro es muy importante también. Pero si ya ha pasado todas esas partes, todas esas fases del embudo y llega el lead cualificado a la llamada y no cerramos un 20%, entonces el problema lo tenemos en ventas. Ahí habrá que mirar directamente si tú necesitas, si eres tú la persona que cierras, tener todo un script donde haya el marco de la llamada, donde se le haga el discovery, de conocer bien a ese prospecto, qué problemas tienes, cuál es su situación. Luego puedes poder presentar la oferta, derribar objeciones si las tienen, incluso derribarlas antes de que las tenga, etcétera. Y bueno, pues hacer toda una llamada de ventas correctamente hecha y tener un buen cierre, y todo eso pues ya es parte de ventas, tanto contigo si tú lo cierras o bien con tu closer, y también escuchar el feedback que tenga el propio closer de esas llamadas que ha tenido para ver si hay algo que podemos mejorar por nuestra parte a nivel de marketing para que lleguen esos leads lo máximo cualificados y preparados para comprar posibles. Bien, llegados a este punto, vamos a ver muy brevemente cómo diagnosticar exactamente el problema. Cuando analizamos un embudo de adquisición, lo único que hacemos es mirar 4
Métricas sería el CTR, como hemos visto antes, la conversión de la landing, el porcentaje de personas que se presentan y el porcentaje de cierres. Y dependiendo de qué número esté roto, sabemos exactamente dónde está el problema, porque no es intuición, sino es una ingeniería del sistema. El error que comete la mayoría de negocios es intentar arreglarlo todo a la vez. Cambian anuncios, cambian la oferta, tocan el funnel, cambian el filtro, cambian el precio, van haciendo cambios por todas partes y problema número uno sería, si hacemos muchos cambios a la vez, no sabemos qué es lo que ha funcionado y lo que no. Entonces tenemos que ir aislando variables para ver cuáles son las que al tocar modificamos y mejora todo. Y tener en cuenta que muchas veces no es cambiarlo todo, simplemente es una pieza la que está fallando y con eso pues ya funciona todo. Y hasta que no sabes cuál es esa pieza, pues puedes estar tomando decisiones a ciegas y estar haciendo cambios al azar. Y bueno, pues de esta manera estamos quemando dinero, estamos trabajando de una manera errónea, sin obtener unos buenos resultados. Así que ya sabes muy brevemente cuáles son los problemas que puedes tener si tienes un embudo, si estás vendiendo high ticket ahora mismo y dependes de lanzamientos, dependes de referidos, es muy posible que no tengas un sistema de adquisición predecible y si es que lo tienes y no está funcionando al 100% con un buen retorno, pues mírate muy bien esto que hemos explicado aquí, intenta diagnosticar, identificar dónde tienes el problema o el cuello de botella de tu embudo, porque es normal que tengas un problema o un cuello de botella y para eso está el experto en marketing y sistemas para diagnosticar dónde está el problema, arreglarlo y poder escalar. Así que si ya tienes un sistema de adquisición o te gustaría implementarlo en tu propio negocio high ticket y no sabes bien cómo hacerlo, pues no dudes en contactarme directamente, dejar tu comentario aquí abajo o hacer clic en el enlace que te dejo en la descripción para una consultoría gratuita conmigo y yo mismo te analizaré todo tu embudo sin ningún tipo de coste, lo haré simplemente para aportarte valor, no será una llamada de ventas, será una llamada de diagnóstico y darte puro valor por mi parte. Así que espero que te haya gustado y que te haya servido de mucho para tu negocio. Nos vemos en el siguiente vídeo.